Bienvenidos a la página de Peque Educando. Yo soy la maestra Silvia Sánchez y voy a compartir con ustedes algunas sugerencias para trabajar el trayecto número 6 que se titula Características de figuras geométricas. El objetivo de estas lecciones es que los estudiantes continúen fortaleciendo su percepción geométrica y esto se va a lograr analizar figuras y fijarse en algunas de las características geométricas. Van a utilizar el material recortable que aparece en su libro de la SEP. La primera lección se titula ¿Cuál figura es? El objetivo es que usen las características geométricas de las figuras para identificarlas. Van a utilizar el recortable número 3. Deben de recortarlo o tenerlo listo antes de la clase para agilizar estos ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, las figuras son de un solo color, lo que va a permitir que los niños se centren en otras características para poder describir las figuras. La actividad consiste en que los niños recorten todas estas figuritas. El maestro debe de tener también su juego o pueden amplificar alguna de estos materiales o tenerlo en una presentación para poderlos mostrar a los niños, ya que el juego consiste en que el maestro va a elegir una de las figuras y los niños van a realizar diferentes preguntas para tratar de adivinar la figura que el maestro eligió. Hay que especificarle a los niños que el maestro solamente puede responder sí o no a las preguntas y los niños tendrán que adivinar de qué figura se trata. Pueden elegir que primero tienen que hacer 4 preguntas o 3 o 5, ustedes definan, para que los niños tengan más datos sobre la figura. Algunas de las preguntas que podrían elaborar podrían ser, ¿tiene 4 lados? El maestro responde sí o no, sin mostrar la figura. Otro niño podría preguntar, ¿tiene picos? ¿Es redonda? ¿Tiene 4 lados? Y dependiendo de las respuestas que dé el maestro, sí o no, los niños estarían diciendo de qué figura se trata. Es importante que digan por lo menos 4 preguntas para que puedan tener más elementos. En este caso, si por ejemplo le preguntan al maestro si esta figura tiene 4 lados, el maestro diría no. ¿Tiene picos? Sí. ¿Es redonda? No. ¿Tiene 3 lados? Sí. Cuando los niños crean que ya adivinaron, no es necesario que precisen el nombre de la figura, sino que la muestren. A ver, ahora sí enséñenme cuál es la figura que creen ustedes que estoy escondiendo. El maestro descubre su figura para verificar si fue la misma o no y se repite. El maestro elige otra y los niños realizan preguntas. Pueden anotar las preguntas en el pizarrón y es importante que los niños tengan sobre su mesa todas las figuras para que puedan ir comparando con las respuestas que van diciendo entre todos los compañeros. Todo este trayecto vamos a estar trabajando con adivinar figuras y utilizando el material recortable número 3. En el caso de la lección 2, nuevamente se trabaja que identifiquen figuras que cumplan con una o dos características geométricas dadas. Por ejemplo, con el número de lados, que sean igual o de diferente longitud, que sean curvos y rectos, etc. Pero ahora es el maestro el que va a escribir una adivinanza en el pizarrón y los niños van a tomar las figuras que pudiesen dar como respuesta esta adivinanza y las van a mostrar al maestro. Por ejemplo, el maestro anota, ¿quién soy si tengo 3 lados? Y aquí pueden irlo haciendo más complejo al escribir 3 lados iguales o simplemente dejarlo así. ¿Quién soy si tengo 3 lados? Ahora es el maestro el que escribe una pregunta, por ejemplo, ¿quién soy si tengo 3 lados? Y los niños de las figuras que tienen tendrían que observar cuál de estas figuras son las que tienen 3 lados. Como yo no estoy especificando si los lados son iguales o de diferente longitud, esta pregunta, tendría 2 respuestas. Se les pediría a los niños que muestren las figuras que podrían dar respuesta a esta pregunta, que les muestren las figuras
que tienen 3 lados. El maestro estaría así anotando varias preguntas en el pizarrón. Por ejemplo, ¿quién soy si tengo 4 lados curvos? Los niños observan las figuras. ¿Cuáles de estas figuras tienen 4 lados curvos? ¿Cuál creen que es la que estoy escondiendo? La muestran, argumentan sus razones. ¿Por qué crees que esa figura cumple con lo que yo te estoy pidiendo? Mira esta. Y la muestran para verificar. Puedes agregar ya la precisión de la longitud de los lados. Por ejemplo, ¿quién soy si tengo 4 lados iguales? Y que los niños muestren las figuras porque creen que es esa figura y ustedes dan la respuesta. Si hubiese 2 respuestas, pueden medir los lados para verificar si son iguales o de diferente longitud. Este sería otro ejemplo de pregunta. Tengo 4 lados, 2 largos y 2 más cortos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en estas adivinanzas se está incorporando ya que los niños centren su atención en la longitud de los lados para que se den cuenta que en este caso pues sería un rectángulo. Si los niños conocen el nombre está bien, aunque el objetivo ahorita no es ese. Con que muestren nada más la figura que correspondería a esta descripción es suficiente. Y la última, si ustedes se dan cuenta, en las primeras lecciones estamos interactuando con un material concreto. Ya la tercera lección sería ya unas figuras que no pueden manipular, es decir, que están dibujadas. Y aquí nuevamente el objetivo es que identifiquen la figura geométrica por el número de lados y que tengan que fijar su atención también en la longitud de estos lados. Se les va a pedir a los niños que lean las indicaciones, las adivinanzas. Por ejemplo, la primera dice: tengo 6 lados, todos iguales. ¿Quién soy? Aquí hay 2 figuras que tienen 6 lados. Está el hexágono y está esta otra figura. Aquí los niños tendrían que centrarse en la indicación de que sus lados son iguales. ¿Cuál de estas figuras es el que tiene los lados iguales? En esta pues parece ser muy evidente que esta figura no tiene sus lados iguales, por lo tanto sería el hexágono. Lo mismo aquí, tengo 4 lados, son 2 cortos y 2 más largos. Esta figura, por ejemplo, también tiene 4 lados. Si los niños en un primer momento aprecian que pudieran tener 2 cortos y 2 largos, que son de la misma longitud, pudieran utilizar algún instrumento intermedio como podría ser un listón o un lápiz para verificar que sus lados, los 2 cortos son iguales y los 2 largos son iguales para descartarla. Entonces sería que los niños unan la respuesta. En el caso de la adivinanza que dice tengo 3 lados, todos son iguales, ¿quién soy? Hay 2 figuras que corresponden a la descripción de 3 lados, pero solo una tiene sus lados iguales. ¿Cuál es la figura que tiene sus lados iguales? Estarían uniéndola con una línea. Y la última menciona que tiene 6 lados diferentes. Tiene sus lados diferentes. ¿Cuál figura sería? Pues sería esta, la unen la figura con su descripción. Y esto sería todo para el trabajo de estas lecciones. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo juntos.